La noche en que la encontré lo cambió todo. Lo que empezó como una inmersión rutinaria de rescate frente a la costa de Maine se convirtió en un secreto que guardaría durante 4 décadas. Dicen que algunos descubrimientos es mejor dejarlos en el fondo del océano. Pero cuando subí esa red a bordo de mi barco en la oscuridad, con algo imposible forcejeando dentro, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Mi nombre es Robert Chen. Tengo 62 años y he sido pescador comercial durante la mayor parte de mi vida adulta. En 1955, cuando apenas tenía 22, heredé el barco pesquero de mi padre, el Mary Catherine, llamado así por mi madre. No era gran cosa, una embarcación de madera de 30 pies con un motor diésel que escupía humo negro en las mañanas frías, pero era mío, y ponía comida en la mesa. Trabajaba las aguas frente a Portland, Maine, casi siempre solo, levantando trampas de langosta y, de vez en cuando, haciendo trabajos de salvamento cuando los barcos se hundían en las tormentas. El océano siempre había sido mi hogar, mi sustento, mi único compañero real después de que mis padres murieran con 1 año de diferencia. Aquella noche de octubre de 1955 hacía un calor inusual. Lo recuerdo porque había dejado mi abrigo pesado en el muelle, algo que casi nunca hacía en esa época del año. Estaba a unas 15 millas de la costa, revisando equipo que había dejado en una inmersión anterior, recuperando herrajes de latón de un yate de recreo que se había hundido el mes anterior. El propietario me había contratado para rescatar lo que pudiera antes de que la aseguradora diera todo por perdido. Era buen dinero, del tipo que podía mantenerme cómodo durante el invierno. Ya había hecho 3 inmersiones ese día, y se suponía que esta sería la última. El sol se había puesto alrededor de las 6, y para las 8:30 trabajaba con los reflectores del barco, cuyos haces cortaban la oscuridad y se reflejaban en el agua negra. El mar estaba en calma, casi de forma antinatural, con solo un suave oleaje que mecía al Mary Catherine en un ritmo lento e hipnótico. Mi equipo de buceo en aquellos días era primitivo comparado con el de hoy. Un pesado traje de lona, un casco de latón con una sola mirilla y una manguera de aire conectada a una bomba de manivela encubierta. Había montado un sistema para poder operarla yo mismo, aunque no era ideal ni particularmente seguro. Estaba a punto de dar por terminada la noche cuando noté algo extraño en el agua. Mi reflector iluminó lo que parecía una red de pesca a la deriva, a unos 50 metros del barco, enredada alrededor de algo grande. Al principio pensé que podía ser una foca o un delfín, pero el movimiento era incorrecto, demasiado deliberado, demasiado humano. Las redes de pesca comercial eran caras, y si podía recuperar esa, podría venderla o usarla yo mismo. Maniobré el barco para acercarme, con la curiosidad imponiéndose al cansancio. Al aproximarme apagué el motor y dejé que el Mary Catherine derivara los últimos 20 pies. Fue entonces cuando lo oí. Un sonido que todavía puedo escuchar con total claridad 40 años después. Era como un canto, pero no exactamente. Musical, inquietante, con notas que parecían eludir mis oídos y resonar directamente en el pecho. Se me erizó el vello de los brazos y, por un momento, consideré arrancar el motor y salir de allí a toda velocidad. Pero algo me mantuvo congelado en la borda, mirando fijamente aquella red enredada. Agarré el bichero y me incliné por la borda, enganchando el borde de la red. Al acercarla, el canto se detuvo de golpe, reemplazado por chapoteos y algo que sonaba casi como sollozos. Tenía el reflector apuntando a la red y entonces vi su rostro. Incluso ahora, intentar explicar lo que vi esa noche me resulta imposible. Tenía un rostro humano, hermoso de una forma que me dejó sin aliento, con ojos grandes que reflejaban la luz como los de un gato. Su piel tenía una cualidad plateada, casi luminosa bajo la luz artificial, y su cabello era largo y oscuro, flotando alrededor de su cabeza en el agua como tinta en un vaso. Pero fue lo que vi debajo de su torso lo que hizo que se me cayera el bichero al océano con un chapuzón. Donde deberían haber estado sus piernas, había una cola, no de forma metafórica ni en mi imaginación, una auténtica cola de pez, cubierta de escamas que brillaban en verdes, plateados y azules bajo la luz.
Debía medir al menos 7 pies, poderosa y musculosa, con delicadas aletas que había desgarrado al intentar escapar de la red. Me quedé allí como un idiota durante lo que pareció una hora, aunque probablemente fue solo un minuto, con la mente intentando reconciliar lo que mis ojos me mostraban. Ella me devolvía la mirada y podía ver el terror en sus ojos, el mismo miedo que había visto en animales atrapados en trampas. Estaba terriblemente enredada, con la red alrededor de su torso y su cola, cortándole la piel en varios puntos. Había luchado durante mucho tiempo, se notaba, y estaba exhausta. «Jesucristo», susurré, y al oír mi voz intentó apartarse, soltando un sonido que era mitad grito, mitad aquel canto inquietante de antes. Me temblaban las manos cuando agarré otro bichero. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que me fuera, que fingiera no haber visto nada, que volviera a casa y olvidara aquella noche. Pero no podía. Estaba sufriendo, atrapada, y fuera una sirena, una alucinación o algo completamente distinto, no podía simplemente irme y dejarla ahogarse en esa red. «Tranquila», dije en voz baja, como se le habla a un caballo asustado. «Voy a ayudarte, solo quédate quieta». No sé si entendió mis palabras o solo el tono, pero dejó de forcejear. Sus ojos no se apartaron de los míos, mientras me inclinaba por la borda y usaba el bichero para acercar la red al barco. De cerca, pude ver más detalles que mi mente aún lucha por procesar. Sus manos eran palmeadas entre los dedos, con uñas que parecían más bien garras. Tenía algo parecido a branquias en el cuello, abriéndose y cerrándose rítmicamente, y su tamaño debía medir al menos 7 pies de la cabeza a la cola, quizá más cerca de 8. La red era de arrastre comercial, del tipo pesado que usan los grandes barcos pesqueros. Alguien la había perdido o arrojado al mar, y ella había nadado directamente hacia ella, probablemente persiguiendo peces. Amarré la red a una cornamusa del barco y fui a la timonera a buscar mi cuchillo de filetear. Tenía el filo dentado y lo mantenía lo suficientemente afilado como para afeitar, y lo iba a necesitar para cortar las gruesas cuerdas de nylon. Cuando volví a la borda con el cuchillo, empezó a luchar de nuevo, emitiendo ese gemido musical que me partía el corazón. «No, no», dije, levantando la mano libre en lo que esperaba fuera un gesto universal de paz. «Voy a cortarte la red. El cuchillo es para la red, no para ti, lo prometo». No sé si lo entendió, pero algo cambió en sus ojos. Dejó de luchar y simplemente me observó, el pecho subiendo y bajando con respiraciones rápidas, o lo que fuera que usara para respirar. Me incliné con cuidado. Agarré un tramo de la red cerca de su hombro y empecé a cerrarlo con el cuchillo. El nylon era grueso y estaba empapado, lo que lo hacía difícil de cortar, pero tras un minuto el primer hilo cedió con un chasquido. Me llevó casi 20 minutos liberarla por completo. Trabajé con todo el cuidado que pude, pero un par de veces el cuchillo resbaló y le hice pequeños cortes en la piel. Cada vez se estremecía y emitía un pequeño sonido de dolor que me atravesaba como hielo. De las heridas brotaba un fluido oscuro, no exactamente como sangre, más translúcido. Me disculpaba cada vez, aunque estoy seguro de que mis palabras no significaban nada para ella. Finalmente, corté el último hilo que la retenía. Estaba libre, flotando junto a mi barco dentro del círculo de luz del reflector. Esperaba que se zambullera de inmediato y desapareciera en la oscuridad. En cambio, simplemente se quedó allí, mirándome con esos ojos imposiblemente grandes. Su cola se movía lentamente para mantenerse en su lugar, y me di cuenta de que me estaba estudiando de la misma manera en que yo la estudiaba a ella. «Deberías irte», dije en voz baja, «antes de que pase alguien más, antes de que cambie de opinión sobre lo que vi aquí». Inclinó la cabeza como si intentara entender. Luego levantó una mano palmeada fuera del agua y tocó el costado de mi barco, dejando que sus dedos recorrieran el casco de madera. El gesto se sintió casi agradecido. Fue entonces cuando cometí el mayor error, o tomé la mayor decisión de mi vida. Cuando empezó a hundirse en el agua, la vi estremecerse. Una de sus aletas estaba gravemente desgarrada, peor de lo que había pensado,
y había cortes profundos donde la red se había apretado con más fuerza. Estaba herida y había pasado suficiente tiempo alrededor de la vida marina como para saber que los animales heridos a menudo no sobrevivían mucho en el océano. Los depredadores podían oler la debilidad en el agua. «Espera», me oí decir. Se detuvo, medio sumergida, mirándome desde abajo. No sé qué me impulsó en ese momento. Tal vez fue la soledad. Había estado solo desde que murieron mis padres, sin más compañía que el océano y mi barco. Tal vez fue la curiosidad por algo imposible, algo que no debería existir, y sin embargo, claramente existía. O quizá fue algo más simple. Estaba herida, y yo había pasado mi vida sacando seres vivos del océano. No podía dejarla nadar herida y sola. «Tengo un lugar», dije, sabiendo que no podía entenderme, «donde podrías curarte, donde estarías a salvo». Había heredado la casa de mi padre junto con su barco, una estructura sencilla de 2 pisos a aproximadamente 1 milla de los muelles de Portland. Había sido construida en la década de 1920 y mi padre había hecho algunas renovaciones inusuales con los años. El sótano se había convertido en un taller donde reparaba motores y equipos, y una sección tenía una gran cisterna de hormigón que había instalado para algún proyecto que nunca terminó. Medía unos 12 pies de diámetro y 6 de profundidad, pensada originalmente para almacenar agua de lluvia o algo así. Nunca la había usado para nada. Mientras estaba allí de pie en mi barco, mirando a esta criatura imposible, pensé en esa cisterna. Podría llenarse, aislarse del resto del sótano. Ella podría curarse allí, a salvo de los peligros que acechaban en el océano. Y luego podría decidir qué hacer. Tal vez contactar a un biólogo marino o a una universidad, o quizá podría simplemente guardar este secreto para mí, al menos por un tiempo. La decisión estaba tomada, aunque cada parte racional de mi mente me gritaba que era una locura. Miré hacia la costa, calculando la distancia. 1 milla hasta el muelle, luego otra milla en camión hasta mi casa. ¿Cómo demonios iba a transportar a una criatura de 7 pies desde mi barco hasta el sótano sin que nadie la viera? Era casi medianoche. El muelle estaría desierto a esta hora, especialmente en un martes por la noche. La mayoría de los pescadores salían antes del amanecer, no regresaban a estas horas. Si tenía suerte, podría atracar sin que nadie me viera. Pero aún quedaba el problema de moverla desde el barco hasta mi camión Ford del 48. Miré hacia abajo. Ella seguía flotando junto al costado del Mary Catherine, observándome con esos ojos enormes que reflejaban la luz de mis focos. Su cola se movía lentamente, manteniéndola a flote, pero podía ver que estaba agotada. Las heridas en su costado seguían liberando ese fluido translúcido que se dispersaba en el agua. «Necesito llevarte a un lugar seguro», le dije, sabiendo que era absurdo hablarle. «Pero vas a tener que confiar en mí». Bajé a la bodega del barco y busqué algo que pudiera servirme. Tenía una lona grande que usaba para cubrir el equipo cuando llovía y un tanque de agua de 50 galones que mantenía para lavar el pescado. El tanque estaba vacío en ese momento. Era de metal galvanizado, pesado pero manejable. Si podía llenarla con agua de mar y meterla dentro. Regresé a cubierta con el tanque. Usando una cuerda, lo bajé por el costado del barco hasta que se hundió parcialmente, llenándose con agua del océano. Pesaba 1 tonelada ahora, pero logré asegurarlo al cabrestante y elevarlo de nuevo a cubierta, con agua salada salpicando sobre las tablas de madera. La parte difícil venía ahora. Tenía que convencerla de entrar en el tanque voluntariamente. Me arrodillé junto a la barandilla y la miré. Ella me devolvió la mirada, y juro que pude ver comprensión en sus ojos, como si supiera exactamente lo que estaba tratando de hacer. «Necesito que entres aquí», dije, señalando el tanque. «Sé que da miedo. Diablos, estoy aterrado y soy yo quien tuvo esta idea estúpida. Pero es la única manera de sacarte del agua sin que te vean». Ella inclinó la cabeza nuevamente, ese gesto que estaba empezando a reconocer como curiosidad. Luego, para mi absoluto asombro, nadó lentamente hacia la escalera de cuerda que colgaba del costado de mi barco. La usaba para subir después de las inmersiones
y nunca imaginé que alguien o algo más la usaría. Sus manos palmeadas agarraron los peldaños y comenzó a subir. El movimiento era torpe. Claramente no estaba hecha para trepar, pero había una determinación feroz en la forma en que se movía. Su cola arrastraba en el agua debajo de ella, demasiado pesada para levantarla completamente. Cuando su cabeza alcanzó el nivel de la cubierta, se detuvo, mirándome con lo que solo podía describir como expectativa. Me acerqué cuidadosamente y extendí mis manos. Ella las miró, luego a mí, y después de un momento que pareció durar una eternidad, colocó sus manos en las mías. Su piel era fría y suave, con una textura que no era completamente como la piel humana, ni completamente como escamas de pez. Algo intermedio, único. Tiré de ella hacia arriba, y ella usó la fuerza de su cola para impulsarse. Juntos, logramos subirla a cubierta. El agua goteaba de su cuerpo, formando charcos en la madera. De pie, o más bien apoyada en mi cubierta, pude apreciar realmente su tamaño. Desde la coronilla de su cabeza hasta la punta de su cola, medía fácilmente 7 pies y medio. Su cola era gruesa y muscular, probablemente tan fuerte como mis 2 piernas juntas. La guié hacia el tanque. Ella miró dentro, luego a mí, claramente dudando. No la culpaba. Era un espacio pequeño, confinado. Nada como la libertad del océano abierto. Pero asintió. Realmente asintió como un ser humano, y con mi ayuda se deslizó dentro del tanque. Fue un apretón. Tuvo que doblar su cola y mantener su torso curvado, pero cabía. Apenas. Coloqué la lona sobre la parte superior, dejando suficientes huecos para que entrara aire, pero ocultándola de cualquier mirada casual. A través de la lona, podía oír su respiración, rápida y superficial. Estaba asustada. «Lo sé», murmuré. «Yo también. Pero llegaremos allí pronto. Te lo prometo». Arranqué el motor del Mary Catherine y puse rumbo al puerto. El viaje de regreso pareció tardar una eternidad. Seguía esperando que otro barco apareciera, que alguien decidiera salir para una pesca nocturna de última hora o que la Guardia Costera decidiera hacer una patrulla de rutina. Pero el océano permaneció vacío, solo la luna creciente reflejándose en el agua negra. Cuando llegué al muelle, eran casi las 2 de la mañana. El área estaba oscura excepto por algunas luces de seguridad dispersas. Amarré el Mary Catherine rápidamente, mis manos trabajando por memoria muscular mientras mis ojos escudriñaban los muelles cercanos en busca de cualquier señal de vida. Nada, solo el chapoteo del agua contra los pilotes de madera y el ocasional graznido de una gaviota. Mi camión Ford del 48 estaba estacionado donde siempre lo dejaba, a unos 50 pies del borde del muelle. Era una camioneta de carga, lo suficientemente grande como para transportar equipo de pesca, con una cama cubierta por una capota de lona, perfecta para lo que necesitaba. Conduje el camión marcha atrás hasta donde estaba mi barco, tan cerca como pude sin caer al agua. Luego vino la parte realmente difícil. El tanque con ella dentro pesaba probablemente 300 libras, tal vez más. No había forma de que pudiera levantarlo solo. Usé el cabrestante del barco para elevar el tanque, balanceándolo sobre la barandilla. Luego, con una serie de cuerdas y poleas que improvisé sobre la marcha, logré deslizarlo desde el barco hasta la cama de la camioneta. El metal golpeó la madera con un ruido que sonó ensordecedor en el silencio de la noche. Me congelé esperando que se encendieran luces, que alguien saliera a investigar. Pero el muelle permaneció tranquilo. Aseguré el tanque con correas de amarre y cubrí todo con mantas adicionales. Desde fuera solo parecía que estaba transportando equipo. Nada inusual para un pescador. El viaje a mi casa fue tortuoso. Conduje lentamente, evitando cada bache, cada irregularidad en la carretera. En 1955, las carreteras en Maine no eran exactamente suaves, especialmente las rutas secundarias que llevaban a mi casa. Cada vez que las llantas golpeaban un bache, escuchaba un chapoteo del tanque, y mi corazón se aceleraba. ¿Estaba bien? ¿Podía respirar bajo todas esas capas? Mi casa finalmente apareció a la vista.
Era una estructura simple de 2 pisos con revestimiento de madera blanco que necesitaba una nueva capa de pintura hacía años. El jardín delantero estaba descuidado. No tenía tiempo para jardinería entre las temporadas de pesca, pero era privada, rodeada de árboles de pino, con el vecino más cercano a 1/4 de milla de distancia. Mi padre había valorado la privacidad y ahora yo estaba agradecido por ello. Conduje directamente al garaje adjunto, cerrando la puerta detrás de mí antes de apagar el motor. Solo entonces me permití respirar. Lo había logrado. La había traído hasta aquí sin que nadie nos viera. Ahora solo tenía que llevarla al sótano. El garaje tenía una puerta que conducía directamente a la cocina, y desde allí una escalera bajaba al sótano. Pero primero tenía que sacarla del tanque y bajar esas escaleras. No había forma de bajar el tanque completo. La escalera era demasiado estrecha y simplemente pesaba demasiado. Quité las mantas y la lona mirando dentro del tanque. Ella estaba acurrucada en el fondo, su cola doblada en un ángulo incómodo. Sus ojos se abrieron cuando la luz del garaje cayó sobre ella y me miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Ya casi llegamos», le dije suavemente. «Solo un poco más. Necesito sacarte de aquí y llevarte abajo. ¿Puedes caminar o arrastrarte?» Por supuesto que no podía responder, pero cuando extendí mis manos, ella tomó una de ellas con ambas manos. La ayudé a salir del tanque y ella se deslizó sobre el costado, cayendo sobre el piso de concreto del garaje con un golpe húmedo. En tierra fuera del agua se veía aún más extraña e increíble. Su cola se extendía detrás de ella, las escamas reflejando la luz de la bombilla desnuda del garaje en destellos de verde y plata. Se impulsó usando sus manos y la fuerza de su cola, moviéndose con un movimiento que era mitad reptación, mitad deslizamiento. Era torpe, claramente incómodo, pero funcional. La guié a través de la cocina. El piso de linóleo mostraba un rastro húmedo detrás de ella. Mentalmente agregué limpiar evidencia a mi creciente lista de cosas que hacer. En la puerta del sótano se detuvo, mirando hacia abajo las empinadas escaleras de madera con obvia aprensión. «Sé que no es ideal», admití, «pero puedo ayudarte». Lo que siguió fue un proceso lento y doloroso. Ella bajaba un escalón a la vez y yo estaba detrás de ella, apoyando su peso cuando era necesario, asegurándome de que no cayera. Su cola golpeaba contra los escalones y ella hacía pequeños sonidos de incomodidad que me hacían sentir como un monstruo por ponerla en esta situación. Pero finalmente, después de lo que pareció una hora, llegamos al fondo. El sótano olía a humedad y aceite de motor, un aroma que me resultaba familiar desde la infancia. Mi padre había pasado incontables horas aquí abajo, trabajando en motores, reparando equipo. Sus herramientas todavía colgaban de las paredes, organizadas con meticuloso cuidado. En la esquina trasera estaba la cisterna, un gran tanque circular de concreto hundido en el suelo. La había estado preparando durante el viaje en mi mente. Tendría que limpiarla, llenarla con agua de mar, hacerla habitable. Pero primero necesitaba meterla allí y luego traer el agua. La cisterna tenía aproximadamente 6 pies de profundidad y 12 pies de diámetro. Los lados eran lisos de concreto, con una escalera de metal empotrada en un lado. En el fondo había quizás 6 pulgadas de agua de lluvia estancada que se había filtrado a lo largo de los años. No era ideal, pero tendría que servir por ahora. La ayudé a entrar. Ella se deslizó sobre el borde y bajó por la escalera, su cola arrastrándose detrás de ella. Cuando llegó al fondo, se acurrucó en el agua poco profunda, mirándome con esos ojos inquietantemente humanos. «Voy a traer agua», le dije. «Agua del océano para llenarlo. No te vayas a ninguna parte». Era una broma estúpida, pero necesitaba decir algo para romper el peso de lo que acababa de hacer. Acababa de secuestrar a una sirena. O salvarla. Honestamente, ni siquiera estaba seguro de cuál era. Pasé las siguientes 4 horas yendo y viniendo entre mi casa y el océano. Tenía varios contenedores de 50 galones y los llenaba con agua de mar en el muelle, los conducía de regreso y los vertía en la cisterna, trip tras trip.
Mis brazos ardían, mi espalda protestaba, pero seguía adelante. Con cada viaje el nivel del agua subía. 6 pulgadas, 1 pie, 2 pies. Ella permanecía acurrucada en el fondo, observándome trabajar. Para cuando terminé, el agua tenía casi 5 pies de profundidad, suficiente para que pudiera moverse con comodidad, para que su cola estuviera completamente sumergida. Cuando vertí el último contenedor, el cielo afuera comenzaba a aclararse con los primeros indicios del amanecer. Estaba exhausto, empapado en sudor y agua de mar, pero lo había hecho. Tenía una sirena viviendo en mi sótano. Me senté en el borde de la cisterna, mis piernas colgando sobre el costado, y la observé nadar en círculos lentos. Ya se veía mejor, más en su elemento. Sus heridas aún necesitaban atención, pero al menos estaba a salvo, al menos por ahora. ¿Qué demonios acabo de hacer?, murmuré para mí mismo. Ella emergió cerca de donde estaba sentado, su cabeza saliendo del agua. Nos miramos durante un largo momento, humano y sirena, 2 seres imposibles compartiendo un espacio imposible. Luego ella hizo algo que me dejó sin aliento. Sonrió. Era pequeño, tentativo, pero inconfundible. Una sonrisa. Y en ese momento, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los primeros 3 días fueron los más difíciles. Yo no tenía idea de qué comía una sirena, cómo mantener el agua limpia, o incluso si estaba haciendo lo correcto al mantenerla allí. Dormí en el sótano esas primeras noches, en un viejo saco de dormir de mi padre, despertándome cada hora para verificar que todavía respiraba, que todavía estaba viva. Ella pasaba la mayor parte del tiempo en el fondo de la cisterna, observándome con cautela cuando bajaba las escaleras. Yo le hablaba constantemente, aunque sabía que no podía entenderme. Le hablaba sobre mi día, sobre el clima, sobre trivialidades sin sentido solo para llenar el silencio. Necesitaba que se acostumbrara a mi voz, a mi presencia. El primer problema fue la comida. La segunda mañana bajé con una lata de atún que había abierto, pensando que tal vez comería pescado. Me sentí como un idiota ofreciéndole atún enlatado de la marca Starkist a una criatura del océano, pero no tenía otras ideas. La dejé en el borde de la cisterna y retrocedí. Ella emergió lentamente, sus ojos fijos en la lata. Extendió una mano, tocó el borde con un dedo palmeado y luego retrocedió rápidamente, como si la hubiera quemado. Hizo un sonido, no palabras, pero definitivamente comunicación, que sonaba disgustada. Está bien, dije retirando la lata. Entiendo, el atún enlatado es asqueroso, tienes razón. Esa tarde fui al muelle y compré pescado fresco del mercado local, caballa, arenque, un par de langostas pequeñas. El vendedor, un tipo llamado Jimmy que conocía desde la infancia, me miró extraño. ¿Una cena elegante, Robert?, bromeó. ¿Tienes una cita? Algo así, mentí sintiendo que mi cara se enrojecía. Solo antojo de mariscos. De vuelta en casa, bajé con el pescado fresco. Esta vez, cuando lo dejé en el borde, su reacción fue completamente diferente. Nadó hacia arriba inmediatamente, agarró una caballa con ambas manos y la devoró. No la cocinó, no la preparó. Simplemente la comió entera, cruda, con una ferocidad que me recordó que, por muy humana que pareciera su parte superior, seguía siendo un depredador del océano. Comió 3 pescados completos y ambas langostas. Observé fascinado mientras usaba sus manos para partir los caparazones de las langostas como si fueran papel. Sus dientes, cuando los vi, eran más afilados de lo que parecían, diseñados para desgarrar carne. Cuando terminó, se hundió de nuevo en el agua, y podría jurar que se veía contenta. Su cola se movía perezosamente y ella cerró los ojos, flotando en la superficie con una expresión de satisfacción que reconocería en cualquier criatura bien alimentada. El segundo problema era el agua. Para el 4.º día comenzaba a oler. No era terrible todavía, pero podía detectar ese olor característico de agua estancada. Necesitaba alguna forma de filtración, de circulación. Que el agua del océano se movía constantemente. Se limpiaba a sí misma. Esta agua estaba quieta, atrapada. Pasé una tarde en la biblioteca local,
buscando libros sobre acuarios y mantenimiento de agua salada. En 1955, los acuarios caseros de agua salada eran raros. La mayoría de la gente mantenía peces de agua dulce, pero encontré algunos libros técnicos que explicaban los principios básicos. Necesitaba una bomba para circular el agua, posiblemente un filtro, y tendría que cambiar parte del agua regularmente. En la ferretería de Portland, compré una bomba de sumidero y algo de tubería. Le dije al empleado que estaba configurando un sistema de irrigación para un proyecto de jardinería. Otra mentira para agregar a mi creciente colección. Instalar la bomba fue complicado. Tuve que hacerlo mientras ella observaba con curiosidad, su cabeza asomando del agua mientras yo trabajaba. En un momento, necesité alcanzar el fondo de la cisterna para asegurar una tubería, y dudé. El agua tenía 5 pies de profundidad y tendría que sumergirme completamente. «Necesito entrar allí», le dije, señalando el agua. «Es tu espacio, lo sé, pero necesito arreglar esto». Ella inclinó la cabeza. Ese gesto que estaba empezando a adorar, y luego nadó hacia el lado opuesto de la cisterna, dándome espacio. Fue un acto deliberado de consideración que me hizo darme cuenta de cuánto entendía realmente. Me quité los zapatos y la camisa y bajé por la escalera. El agua estaba fría, el tipo de frío que te quita el aliento. Me sumergí, contuve la respiración y aseguré la tubería al fondo con abrazaderas de metal. Cuando subí, jadeando, ella estaba justo allí, su cara a pulgadas de la mía. De cerca, podía ver detalles que había pasado por alto antes. Sus ojos no eran completamente humanos. Las pupilas eran ligeramente verticales, como las de un gato, y el iris era de un color verde-azul que cambiaba dependiendo de la luz. Había pequeñas escamas, casi invisibles, a lo largo de sus pómulos y frente, y cuando respiraba, podía ver las branquias en su cuello abrirse y cerrarse, extrayendo oxígeno del agua. Extendió una mano y tocó mi cara, sus dedos palmeados trazando la línea de mi mandíbula. Su toque era frío pero gentil, exploratorio. Me quedé completamente inmóvil, apenas respirando mientras ella me examinaba con la misma fascinación con la que yo la había estado estudiando. «Hola», susurré. Ella hizo un sonido en respuesta, ese canto musical que había escuchado la primera noche. Pero esta vez era diferente, más suave, menos aterrada, casi amigable. Para la segunda semana, habíamos establecido una rutina. Yo bajaba cada mañana con pescado fresco. Había comenzado a levantarme a las 4 de la mañana para llegar al muelle cuando los barcos descargaban sus capturas nocturnas. Le traía variedad: caballa, bacalao, platija, ocasionalmente calamar que parecía disfrutar especialmente. Ella siempre comía inmediatamente y luego pasaba la siguiente hora nadando en círculos, ejercitando su cola. Sus heridas estaban sanando notablemente rápido. Los cortes profundos que había visto esa primera noche ya estaban cerrándose, dejando apenas líneas plateadas donde habían estado. Su aleta rasgada también se estaba reparando, aunque más lentamente. Parecía tener algún tipo de capacidad de curación acelerada que desafiaba todo lo que sabía sobre biología. Comencé a traer otras cosas al sótano, una silla vieja donde me sentaba mientras ella comía, algunos libros para leer en voz alta. Descubrí que le gustaba cuando leía, emergía y descansaba con sus brazos sobre el borde de la cisterna, escuchando el sonido de mi voz aunque no pudiera entender las palabras. Le leí Moby Dick de Herman Melville, lo cual en retrospectiva parecía una elección irónica dado que estaba sentado junto a otra criatura marina mítica. Ella parecía particularmente atenta durante las descripciones del océano, como si reconociera su hogar en las palabras. Una tarde, alrededor de 3 semanas después de traerla, estaba sentado en el borde de la cisterna, mis pies colgando en el agua, leyendo un artículo del periódico sobre el lanzamiento del USS Nautilus, el primer submarino nuclear. Ella nadó hasta debajo de mis pies y para mi sorpresa tomó uno de ellos en sus manos. Me congelé sin estar seguro de qué esperaba.
Ella examinó mi pie cuidadosamente, separando mis dedos, comparándolos con sus propios dedos palmeados. Luego hizo ese sonido de canto nuevamente, pero con un tono que sonaba casi divertido, como si estuviera riendo de mis dedos separados y torpes. «Oye», protesté, aunque no pude evitar sonreír. «No todos podemos tener pies elegantes de sirena. Algunos de nosotros tenemos que caminar en tierra». Ella me miró, y sus labios se curvaron en lo que definitivamente era una sonrisa. Estábamos comunicándonos, no con palabras, pero con algo más profundo. Gestos, expresiones, el lenguaje universal de dos seres inteligentes tratando de entenderse mutuamente. Esa noche marcó un punto de inflexión. Después de ese día, ella se volvió más interactiva. Cuando yo bajaba, nadaba hacia mí inmediatamente. Comenzó a imitar algunos de mis gestos. Cuando yo la saludaba, ella levantaba su mano en respuesta. Cuando me reía, ella hacía ese sonido de canto que había llegado a reconocer como su equivalente de risa. Pero también hubo desafíos. Una mañana de finales de noviembre, bajé y encontré la cisterna casi vacía. El agua había bajado al menos 2 pies durante la noche. Entré en pánico, pensando que había una fuga, hasta que noté el agua por todo el piso del sótano. Había estado salpicando durante la noche, jugando o ejercitándose tan vigorosamente que había enviado agua sobre el borde. «Tienes que ser más cuidadosa», le dije mientras trapeaba, aunque no podía estar realmente enojado. Verla lo suficientemente cómoda como para jugar era en realidad algo bueno. Significaba que estaba adaptándose, que este extraño arreglo estaba funcionando. Instalé un borde más alto alrededor de la cisterna, usando madera contrachapada, lo que ayudó con el problema de las salpicaduras. También comencé a mantener contenedores de reserva de agua de mar en el sótano, para poder reponerla rápidamente cuando fuera necesario. El verdadero problema llegó cuando tuve que explicar mis nuevos hábitos a las pocas personas con las que interactuaba. Jimmy, en el mercado de pescado, comenzó a hacer preguntas sobre por qué compraba tanto pescado fresco todos los días. «Tienes un gato realmente grande, Robert?», bromeó un día, mientras envolvía 3 libras de caballa. «Algo así», murmuré, sintiendo las palmas de mis manos sudar. «Solo me gusta el pescado fresco». «Claro, seguro», dijo, pero había una mirada curiosa en sus ojos que no me gustó. También estaba mi trabajo. No podía pasar todo mi tiempo en el sótano. Necesitaba ganar dinero para pagar todas las facturas que estaban acumulándose, sin mencionar la cantidad cada vez mayor de pescado que estaba comprando. Pero dejar la casa me ponía ansioso. ¿Qué pasaría si algo salía mal mientras yo no estaba? ¿Qué pasaría si la bomba fallaba, o el agua se contaminaba, o ella enfermaba? Comencé a tomar trabajos más cortos, permaneciendo más cerca de la costa donde pudiera regresar rápidamente si fuera necesario. Esto significaba menos dinero, pero mi cordura valía la pena. Cada vez que me alejaba de la casa, me apresuraba a regresar, mi corazón martilleando hasta que bajaba esas escaleras del sótano y la veía allí, sana y salva. Hacia mediados de diciembre, el clima se volvió brutal. Maine en invierno era despiadado, y 1955 fue particularmente frío. La temperatura en el sótano bajó drásticamente y me preocupaba por el agua de la cisterna. Podía soportar el frío. Las sirenas experimentaban hipotermia. Instalé un calentador en el sótano, uno de esos grandes calentadores de queroseno que mi padre había usado en su taller. Hacía que el lugar oliera a combustible, pero mantenía la temperatura por encima del punto de congelación. Ella parecía apreciarlo. Cuando encendí el calentador por primera vez, emergió y se quedó cerca de él, claramente disfrutando el calor. La Navidad de 1955 fue extraña. No tenía familia viva, ningún lugar donde ir, ninguna tradición que mantener, pero por primera vez en años no estaba solo. Bajé al sótano la mañana de Navidad con una langosta particularmente grande que había apartado, envuelta con un lazo rojo que había encontrado en un cajón. «Feliz Navidad», le dije, ofreciéndole la langosta. Ella miró el lazo con fascinación, tocándolo con cuidado antes de desenvolver su regalo.
Comió la langosta con su entusiasmo habitual, pero guardó el lazo, enrollándolo alrededor de su muñeca como una pulsera. Llevó esa cinta durante semanas, hasta que finalmente se desintegró en el agua salada. Ese gesto simple, mantener un regalo, me hizo darme cuenta de algo importante. Ella no era solo una criatura inteligente. Tenía sentimientos, preferencias, la capacidad de formar apegos. Estaba comenzando a importarle, de la misma manera que ella me estaba importando cada vez más a mí. Y eso me aterraba, porque sabía que esto no podía durar para siempre. En algún momento tendría que tomar una decisión. ¿La dejaba ir? ¿La devolvía al océano donde pertenecía? ¿O la mantenía aquí, en este tanque de concreto segura pero confinada? Mientras me sentaba en el sótano esa noche de Navidad, observándola nadar en círculos con su cinta roja ondeando en el agua, me di cuenta de que ya había tomado mi decisión. No podía dejarla ir. No todavía. Tal vez no nunca. Dios me ayudara, pero me había apegado a una sirena. El invierno de 1956 trajo consigo una tranquilidad inesperada. La nieve cubría Portland en mantas gruesas, manteniendo a la mayoría de la gente dentro de sus casas. Esto significaba menos preguntas sobre mis hábitos extraños, menos ojos curiosos notando cuánto pescado compraba o por qué mi factura de electricidad se había disparado con todos los equipos que mantenía funcionando en el sótano. Para febrero, habíamos desarrollado algo que solo podía describir como un lenguaje compartido. No eran palabras. Ella nunca había hablado en ningún idioma humano que yo pudiera reconocer, pero teníamos formas de comunicarnos. Un toque en el borde de la cisterna significaba que tenía hambre. Cierto movimiento de su cola significaba que estaba aburrida y quería que leyera. Un sonido particular de canto significaba que algo andaba mal con el agua, que necesitaba ser cambiada. Una tarde de marzo, estaba trabajando en reparar la bomba cuando ocurrió algo extraordinario. Ella estaba observándome como siempre, su cabeza descansando sobre sus brazos cruzados en el borde de la cisterna. Yo estaba maldiciendo en voz baja, luchando con un perno oxidado que no quería aflojarse. «Maldita cosa», gruñí. «Estúpido, pedazo de basura». Y entonces la escuché. Un sonido que hizo que se me cayera la llave inglesa de las manos. «Rrrr, over, te». Me giré tan rápido que casi me caigo. Ella estaba mirándome con esos grandes ojos, su boca formando formas torpes alrededor de las sílabas. «Acabas de...». No pude terminar la pregunta. Mi corazón estaba latiendo demasiado fuerte. «Robert», dijo de nuevo, más claro esta vez. Su voz era extraña, con una calidad resonante que sonaba como si viniera de debajo del agua, incluso cuando estaba hablando en el aire. Pero era mi nombre. Había dicho mi nombre. Me acerqué al borde de la cisterna, cayendo de rodillas. «Sí, soy Robert. ¿Puedes entenderme?» Ella inclinó la cabeza, considerando. Luego asintió lentamente. «Entiendo». Las siguientes semanas fueron una revelación. Resultó que ella había estado escuchando todo este tiempo, absorbiendo mi idioma, aprendiendo. Era lento al principio. Las palabras claramente eran difíciles para ella de formar, su boca y garganta no diseñadas para el habla humana. Pero era persistente. Le enseñaba palabras señalando objetos. «Pescado», decía, sosteniendo una caballa. «Agua», «luz», «escalera». Ella repetía cada palabra, su pronunciación mejorando gradualmente. Algunas palabras eran más fáciles que otras. Tenía problemas con las consonantes duras. K y T salían suaves y líquidas, pero las vocales las dominaba perfectamente. Y su voz cuando hablaba tenía una cualidad musical que hacía que incluso las palabras mundanas sonaran como canciones. «¿Cómo te llamas?», le pregunté un día a finales de marzo. «Debes tener un nombre». Ella me miró durante un largo momento. Luego hizo un sonido que no era ninguna palabra que yo hubiera escuchado, una serie de notas musicales que subían y bajaban como las olas del océano. Hermoso, pero imposible de replicar. «No puedo decir eso», admití. «¿Te puedo llamar algo más?»,
solo aquí entre nosotros. Ella consideró esto. Marina, dijo finalmente, la palabra rodando de su lengua con facilidad natural. Marina, ¿es así como quieres que te llame? Asintió. Marina, como mar, agua. Así es como la criatura en mi sótano se convirtió en Marina, un individuo con un nombre, con pensamientos y sentimientos que ahora podía expresar. Y con el lenguaje vino el entendimiento, y con el entendimiento vinieron preguntas que no estaba seguro de querer responder. ¿Por qué?, me preguntó una noche de abril. Yo estaba sentado en mi silla usual, leyendo el periódico, cuando ella interrumpió. ¿Por qué qué?, pregunté, bajando el periódico. ¿Por qué yo aquí? Tú salvar. ¿Pero por qué mantener? Era la pregunta que había estado evitando hacerme a mí mismo durante meses. Te salvé porque estabas herida, dije lentamente, y te mantuve aquí porque pensé que estarías más segura. ¿Segura? Su ceño se frunció, una expresión muy humana en su rostro de otro mundo. ¿De qué? Del océano, de los depredadores, de los pescadores con sus redes. ¿Como tú? El golpe fue directo y merecido. Sí, admití. Como yo. O como podría haber sido si hubiera sido diferente, si hubiera decidido que lo que encontré esa noche era algo que valía dinero en lugar de alguien que valía proteger. Ella guardó silencio durante mucho tiempo, procesando esto. Finalmente dijo, ¿y ahora todavía segura? Sí, dije con convicción. Mientras estés aquí, nadie puede lastimarte, nadie puede atraparte o estudiarte o ponerte en exhibición. Eres libre. ¿Libre?, repitió la palabra como si fuera extraña en su boca. ¿En caja? Otro golpe directo. Porque tenía razón, por supuesto. La cisterna era una caja, una prisión, sin importar cuánto tratara de hacerla cómoda. Algún día, prometí, aunque no estaba seguro de si era una promesa que podía cumplir, te llevaré de vuelta al océano, cuando sea seguro, cuando pueda estar seguro de que nadie te lastimará. ¿Cuándo?, preguntó simplemente. No lo sé, admití. Todavía no. Ella asintió, aceptando esto, pero vi algo en sus ojos que no había visto antes. Tristeza, melancolía. Estaba empezando a entender la magnitud de su confinamiento, y eso me comía vivo. Traté de hacerlo mejor. Instalé más luces en el sótano para que pudiera ver mejor. Traje una radio y descubrí que le encantaba la música, especialmente jazz, que parecía resonar con su propia naturaleza musical. Benny Goodman, Duke Ellington, Ella Fitzgerald. Sus voces llenaban el sótano mientras ella nadaba en círculos, moviéndose al ritmo. En mayo, ocurrió algo que cambió todo. Yo estaba arriba, preparando su comida de la mañana, cuando escuché un golpe en mi puerta principal. Mi corazón se detuvo. Casi nunca tenía visitantes. Miré por la ventana y vi una camioneta del gobierno estacionada en mi entrada, el Departamento de Salud de Maine según la insignia en la puerta. Abrí la puerta con una sonrisa que esperaba se viera casual. ¿Puedo ayudarle? El hombre en mi porche era de mediana edad, con un portapapeles y una expresión aburrida. Robert Chen, soy el inspector Daniels del Departamento de Salud. Hemos recibido quejas sobre el olor proveniente de su propiedad. Necesito realizar una inspección. Mi mente se aceleró. ¿Olor? El agua de la cisterna a veces olía un poco salada, un poco a pescado, pero mantenía el sótano ventilado. Podían olerlo desde afuera. No estoy seguro de qué olor, señor, dije, bloqueando la puerta con mi cuerpo. Soy pescador. A veces hay pescado alrededor, pero todo está almacenado apropiadamente. Aún así necesito echar un vistazo. Es procedimiento estándar. Comenzó a empujar más allá de mí. ¿Tiene una orden? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Él me miró con recelo. No necesito una orden para una inspección de salud, señor Chen. Es una propiedad residencial y tenemos causa probable basada en la queja. Ahora, ¿va a dejarme entrar o necesito regresar con la policía? No tenía opción. Si me negaba, regresaría con refuerzos,
y eso solo empeoraría las cosas. Por supuesto, dije apartándome. Adelante, pero le advierto, no es mucho que ver. Él entró, su nariz arrugándose inmediatamente. Definitivamente huelo algo. ¿Agua salada? ¿Tiene un acuario? Algo así, murmuré. Abajo. Es solo un proyecto de pasatiempo. Lo llevé por la casa, mi mente trabajando frenéticamente. Podía bajar al sótano sin que viera a Marina. La cisterna era grande, pero el sótano no. No había forma de ocultarla si decidía mirar de cerca. Cuando llegamos a la puerta del sótano, hice mi último intento. Mire, el sótano es solo un taller, equipo de pesca, herramientas, ese tipo de cosas. El olor probablemente sea solo de redes viejas. Puedo limpiarlas si es un problema. Pero él ya estaba bajando las escaleras. No tuve más remedio que seguirlo. El sótano estaba tenuemente iluminado. Solo había encendido una lámpara esa mañana. Él miró alrededor, tomando notas en su portapapeles. ¿Qué es ese tanque grande? Una cisterna vieja, dije rápidamente. Mi padre la instaló hace años. La uso para almacenar agua de mar, para limpiar equipo. Él se acercó al borde. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que estaba seguro de que podía escucharlo. Marina estaba allí abajo en algún lugar bajo la superficie. Si él miraba hacia abajo, si ella aparecía. Interesante configuración, dijo mirando la bomba y las tuberías. ¿Todo este equipo solo para limpiar herramientas de pesca? También estoy experimentando con mantener langostas, mentí. Antes de venderlas, mantiene el precio alto si están frescas. Él asintió, pareciendo aceptar esto. Tomó algunas notas más, luego se giró. Todo parece estar en orden, señor Chen, pero debería mejorar la ventilación aquí abajo. Y tal vez considere limpiar esa cisterna de vez en cuando. El agua salada estancada puede crear todo tipo de problemas. Lo haré, prometí, casi mareado de alivio. Gracias por la sugerencia. Lo escoltó de regreso arriba y fuera de la casa, observando hasta que su camioneta desapareció por mi camino. Solo entonces me permití respirar completamente. Cuando bajé de nuevo al sótano, Marina estaba esperando en la superficie, sus ojos muy abiertos. ¿Hombre malo?, preguntó. No, dije arrodillándome junto a la cisterna. Solo un inspector, pero fue demasiado cerca, Marina. Demasiado maldito cerca. ¿Qué? ¿Pasar? Sí, ver yo. Era una buena pregunta y no tenía una buena respuesta. No lo sé, admití. Nada bueno. Probablemente te llevarían, te estudiarían, te mostrarían al mundo. ¿Como animal? Su voz era pequeña. Sí, como un animal, o peor, como un espécimen, un monstruo. Ella se hundió un poco en el agua. Yo... ¿Monstruo? No. Extendí la mano y toqué su mejilla, algo que ahora hacía sin pensar. No eres un monstruo, Marina. Eres extraordinaria. Eres milagrosa. Y por eso necesito mantenerte a salvo. ¿Segura o escondida? Ambas cosas, dije honestamente. Ambas cosas. Esa noche, mientras yacía en mi cama incapaz de dormir, me di cuenta de la verdad. No podía hacer esto para siempre. La visita del inspector había demostrado que, tarde o temprano, alguien haría demasiadas preguntas. Alguien miraría demasiado de cerca. Necesitaba un plan mejor. Necesitaba una forma de mantenerla segura, que no dependiera de que nadie descubriera que una sirena vivía en mi sótano. Pero mientras miraba el techo en la oscuridad, escuchando el viento de primavera silbar alrededor de mi casa, no podía imaginar qué podría ser ese plan. Los años pasaron más rápido de lo que jamás imaginé posible. 1956 se convirtió en 1960, luego en 1970, luego en 1980. Cada década trajo sus propios desafíos, sus propias crisis cercanas, sus propios momentos de alegría y desesperación. Y a través de todo, Marina permaneció en mi sótano, un secreto que protegí con cada fibra de mi ser. En 1962, expandí la cisterna, rompí parte del suelo del sótano y cavé más profundo, haciendo el tanque de 10 pies de profundidad en lugar de 6. También lo ensanché, aumentando el diámetro de 12 a 18 pies. Tomó 3 meses de trabajo nocturno,
usando un martillo neumático que había alquilado con el pretexto de hacer reparaciones en los cimientos. Marina observaba cada noche mientras yo trabajaba, ofreciendo aliento en su inglés cada vez más fluido. Más espacio, había dicho cuando le expliqué el plan. ¿Para mí? Para ti, confirmé. Te lo mereces. Su sonrisa hizo que valieran la pena todos los dolores musculares y las noches sin dormir. La década de 1960 trajo la guerra de Vietnam, manifestaciones y cambios culturales que sacudieron a Estados Unidos. Yo observaba todo desde la distancia, un espectador solitario. Mantenía mi vida deliberadamente simple, deliberadamente libre de enredos que pudieran poner en peligro nuestro secreto. No había citas, no había amigos cercanos, no había nada que pudiera llevar a alguien a mi sótano. Marina aprendió sobre el mundo a través de mí. Le traía revistas, Life, National Geographic, Time, y ella las estudiaba durante horas, sus dedos trazando las fotografías de lugares que nunca vería. Le leía las noticias cada noche. Walter Cronkite, entregando informes sobre la Luna, el asesinato de Kennedy, los disturbios raciales. Tu mundo complicado, observó una noche en 1968, después de que le leí sobre los asesinatos de Martin Luther King Jr. y Robert Kennedy. Sí, admití. Los humanos somos muy buenos haciendo las cosas complicadas. ¿Sirenas también?, preguntó, y había algo en su tono que me hizo detenerme. ¿Qué quieres decir? Ella guardó silencio durante un largo momento, flotando en su tanque. Finalmente dijo, antes, yo tener familia, madre, hermanas, vivir juntas, nadar juntas. Luego, separar. No sé, ¿dónde están ahora? Era la primera vez que hablaba de su vida antes de mí. ¿Cuánto tiempo estuviste sola?, pregunté suavemente. Mucho tiempo. Meses, tal vez. Nadar sola, cazar sola. Entonces, Red hizo una pausa. Entonces, tú. La culpa que había estado enterrando durante años resurgió. ¿Los extrañas? Sí, pero tú, familia también ahora. Extraño familia, extraño océano. Pero tienes tú. No sabía qué decir a eso. Así que hice lo único que podía. Me arrodillé junto a la cisterna y sostuve su mano. Nuestros dedos entrelazados, humano y sirena. Dos almas solitarias aferrándose la una a la otra en un mundo que no entendería ninguno de los dos. La década de 1970 trajo nuevas tecnologías que hicieron mi vida más fácil y más difícil. Instalé un sistema de filtración más sofisticado, usando equipos que podía pedir de catálogos. También instalé una televisión en el sótano, un Zenith a color de 25 pulgadas que compré en 1974. Marina quedó absolutamente fascinada. Veíamos todo juntos. Programas de juegos, las noticias, series dramáticas. Su favorito era Star Trek, que se transmitía en reposiciones. Le encantaba la idea de explorar mundos desconocidos, de encontrar vida inteligente en lugares imposibles. Como yo, dijo una noche, observando al capitán Kirk interactuar con otra especie alienígena. Yo, vida de lugar imposible. No imposible, le dije, solo improbable. Maravillosamente, milagrosamente improbable. En 1976, mi cabello comenzaba a ponerse gris. Tenía 43 años y mi cuerpo estaba sintiendo las décadas de trabajo pesado. Marina, por otro lado, parecía no haber envejecido ni un día desde que la encontré. Su piel tenía la misma cualidad luminiscente, sus ojos la misma claridad. Fuera lo que fuera su esperanza de vida, claramente era diferente a la humana. Tú, cambiar, observó una tarde, tocando las líneas de mi rostro. Más viejo. Así es como funciona para los humanos, expliqué. Envejecemos, nuestros cuerpos se desgastan. ¿Y luego? Su voz era cautelosa, como si temiera la respuesta. Y luego finalmente dejamos de funcionar, nos vamos. ¿Como morir? Sí, como morir. Ella se hundió bajo el agua durante varios minutos. Cuando emergió, sus ojos estaban brillantes con algo que parecía lágrimas, aunque no estaba seguro de si las sirenas podían llorar. ¿Cuándo tú irse? No sé.
Ojalá no pronto, pero algún día. Entonces yo, sola otra vez. La pregunta me persiguió durante semanas. ¿Qué pasaría con Marina cuando yo muriera? No tenía parientes, ningún heredero. ¿Mi casa sería vendida? ¿Alguien bajaría al sótano y la descubriría? La idea me llenaba de terror. Comencé a hacer planes. Establecí un fideicomiso, nombrando a un bufete de abogados en Boston como albacea. En caso de mi muerte, tenían instrucciones específicas sobre mi propiedad. Debía ser vendida a un comprador específico que yo designaría antes de mi muerte. Si no designaba a nadie, la propiedad debía ser quemada hasta los cimientos, registrada como pérdida total y la tierra vendida como terreno vacío. Era extremo, pero aseguraría que nadie encontrara accidentalmente a Marina. Los años 1980 llegaron con música nueva, nueva tecnología, nuevas preocupaciones. Compré una videocasetera VCR en 1982, un aparato beta que costó una fortuna. Comenzamos a ver películas juntos. Las alquilaba de la tienda de videos en Portland. Marina amaba las historias, especialmente las de ciencia ficción y aventura. E.T. la hizo llorar. Blade Runner generó largas discusiones sobre qué significaba ser humano. ¿Yo humana?, preguntó después de esa película. Eres tú, dije. No necesitas ser humana para ser persona. Eres inteligente, sientes, piensas. Eso es suficiente. En 1985 me diagnosticaron presión arterial alta. El médico me puso en medicación y me dijo que redujera el estrés. Me reí amargamente ante eso. ¿Cómo se supone que reduzca el estrés cuando estás escondiendo a una sirena en tu sótano durante 30 años? Pero la verdad era, a pesar del estrés, a pesar del secreto constante y la vigilancia, no cambiaría nada. Marina era mi vida. Nuestras conversaciones nocturnas, nuestras películas compartidas, la forma en que su rostro se iluminaba cuando le traía un tipo de pescado particularmente bueno. Estos momentos eran todo lo que tenía, todo lo que necesitaba. Los años 1990 llegaron con Internet, aunque yo era demasiado viejo y demasiado paranoico para tener una computadora. El mundo estaba cambiando más rápido que nunca, volviéndose más conectado, más transparente. Esto me ponía nervioso. Más conexión significaba menos privacidad, menos capacidad de mantener secretos. En 1994, un incidente casi lo termina todo. Tuve un ataque al corazón menor mientras pescaba. Nada masivo, pero suficiente para que otros pescadores me encontraran desmayado en mi barco y me llevaran al hospital. Pasé 3 días en el Maine Medical Center con los médicos diciéndome que tenía suerte de estar vivo. Pero todo lo que podía pensar era en Marina. 3 días sola en el sótano, 3 días sin comida. ¿Estaba bien? ¿Estaba aterrada? Me registré de salida contra el consejo médico en cuanto pude caminar sin marearme. Conduje a casa a velocidades peligrosas, mi corazón dañado, latiendo salvajemente. Tropecé bajando las escaleras del sótano, llamando su nombre. «Marina, Marina, estoy aquí». Ella emergió del agua, y la expresión en su rostro era algo que nunca olvidaré. Alivio, alegría y algo más oscuro, miedo. Pensé tu ido, dijo, su voz quebrándose. Pensé, solo otra vez. Lo siento, dije, arrodillándome junto a la cisterna. Estoy tan apenado. Estuve enfermo, pero estoy aquí ahora. Estoy aquí. Ella tomó mi rostro en sus manos palmeadas. Tú, mi única familia, Robert, tú no puedes irse. No todavía. Estoy tratando, prometí. Estoy haciendo todo lo posible para quedarme. Pero ambos sabíamos que no podía luchar contra el tiempo para siempre. Tenía 61 años en 1994. Mi cuerpo se estaba desgastando. ¿Cuántos años más me quedaban? 5, 10, si tenía suerte. Y entonces llegó agosto de 1995. Estaba en el muelle un martes por la mañana, comprando la captura habitual de pescado para Marina. Jimmy ya no estaba. Se había jubilado años antes,
Pero su hijo Tim llevaba el negocio ahora. Tim era un buen tipo. Nunca hacía demasiadas preguntas. Mientras Tim envolvía mi pedido, noté un grupo de hombres al final del muelle. Llevaban uniformes azul marino, con insignias que no podía distinguir desde esta distancia. Se movían de barco en barco, hablando con los pescadores, tomando notas. ¿Quiénes son esos?, le pregunté a Tim. Él miró hacia arriba. «Oh, esos son tipos de la marina. Han estado aquí toda la mañana. Algo sobre... ¿qué era? Investigación de vida marina, creo. Preguntando a todos si han visto algo inusual en el agua». Mi sangre se heló. ¿Inusual cómo? No lo sé, hombre. Mamíferos grandes, patrones de natación extraños, ese tipo de cosas. Probablemente algún proyecto de investigación aburrido. Entregó mi paquete. ¿Por qué? ¿Has visto algo extraño ahí fuera? No, mentí, tomando el pescado con manos que de repente temblaban. Nada en absoluto. Salí del muelle lo más rápido que pude sin correr. En mi camioneta, un Chevy del 89 ahora, el Ford finalmente había muerto. Conduje a casa con mi mente acelerada. La Marina preguntando sobre vida marina inusual. Después de 40 años, ¿alguien finalmente estaba buscando? Cuando llegué a casa, encontré algo que hizo que mi corazón se detuviera. Había una camioneta estacionada en mi entrada. No cualquier camioneta, un vehículo del gobierno con US Navy, Marine Biology Research, estampado en el costado. Y parado en mi porche, tocando mi puerta, había 2 hombres en uniformes navales. Me quedé sentado en mi camioneta durante un momento largo, mirándolos. 40 años de secreto cuidadoso, de vigilancia constante, de mentiras calculadas. Y ahora, en un martes común de agosto, todo podría terminar. Respiré profundo y salí de la camioneta. ¿Puedo ayudarlos, señores?,